Estoy grabando. A ver, me preparan, ¿tú lo ves? Ahí, vamos a acercarlo. Buenas tardes. Bueno, traigo aquí mi chuleta, algo que tanto gusta a los alumnos. Bien, para este breve discurso os prometo que va a ser muy cortito, ¿verdad? Mis alumnos habéis sido alumnos del grado de Economía, ¿verdad? La economía, pues si preguntamos a cualquier persona ajena de este ámbito, diría, pues todo aquello que tenga que ver con el dinero, tal. Bueno, hasta cierto punto eso es así, ¿verdad? Porque la economía es la ciencia de la escasez y el dinero siempre es escaso, suele serlo, ¿verdad? De hecho, yo traigo aquí mi discurso, mi boceto de lo que voy a contaros, pero creo que no lo voy a utilizar. Creo que lo mejor que voy a hacer es esto, doblarlo, soplar y convertirlo. Mirad, el dinero suele ser escaso, como veis, para todos vosotros lo es, aunque para mí no suele serlo, ¿verdad? Porque de hecho puedo hacerlo de esa manera, o también tengo esta imprenta. Yo meto aquí un papelito en blanco con mis notas de lo que os iba a contar, pero que finalmente he decidido darle mejor uso y convertirlo en un billete de 20 euros. Cojo un trozo de papel más grande y lo que obtengo es un billete de 50 euros. Bueno, bien, el dinero suele ser escaso, aunque en algunos casos como el mío no lo es. Bien, mirad, habéis estudiado economía, me permitís ahora que me dirija a mis alumnos. Habéis estudiado economía y habéis hecho algo especial, lo habéis estudiado en inglés. Eso ya tiene un valor añadido. Hay que diferenciarse. Yo he querido hacer un discurso muy breve, en el que he buscado hacer un discurso diferente a todos los que hayáis podido ver en un acto de graduación como este, ¿verdad? Esto se os va a quedar grabado. Vosotros buscad esa diferencia, buscad en vosotros mismos qué es lo que os diferencia, cuál es esa cosa positiva que tú tienes ahí que te diferencia de los demás, que te va a dar mucho valor. Vosotros ya habéis hecho ese esfuerzo de hacerlo en inglés, enhorabuena a todos los demás, igualmente por haber acabado vuestras titulaciones, y nada más, por el que estáis más. Muchas gracias.